Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la manifestación, porque hubo un tiempo en el que yo también creía que manifestar era encontrar la fórmula correcta. Leía tantos libros, probaba tantos métodos, escribía intenciones, visualizaba futuros, pensaba que si lograba sentir exactamente la emoción adecuada, la vida terminaría respondiendo. Sin embargo, en mi caso había algo que no encajaba, porque mientras imaginaba abundancia, vivía preocupándome constantemente por el dinero. Mientras pedía calma y paz, mi sistema nervioso permanecía todo el tiempo en estado de alerta. Mientras decía confiar, intentaba controlar absolutamente todo. Era como sembrar una semilla y cada 5 minutos desenterrarla y ver si ya empezó a tener raíces y comprobar si ya iba a crecer. Hasta que llegó una etapa de mi vida que desarmó todas mis certezas. Una noche oscura del alma, que bueno, fueron muchas, de esas que no desaparecen sino por un largo tiempo y que aparecen para vaciar aquello que ya no puede sostenerse en su vida. Y descubrí algo inesperado. Y es que no necesitaba un nuevo método para manifestar. Necesitaba aprender una nueva manera de existir. Porque quizás la pregunta nunca fue ¿cómo consigo que Dios o el universo me escuche? La verdadera pregunta era mucho más profunda. ¿Cómo puedo volverme coherente con aquello que mi alma ya sabe que quiero? Y esa pregunta cambió absolutamente todo, porque el universo no responde a tus deseos, responde a algo mucho más profundo. ¿Y qué es lo que realmente cambia tu vida? ¿Por qué dos personas con talentos muy parecidos, oportunidades similares e incluso deseos casi idénticos crees que terminan construyendo vidas completamente diferentes? Y es porque durante mucho tiempo pensamos que la respuesta estaba afuera. La suerte, los contactos, el destino, el lugar donde nació, la energía. Y bueno, por supuesto que todos esos factores pueden influir, pero también existe otro elemento igual de poderoso, y es que no vemos el mundo como es, lo vemos como somos, o más bien, como creemos que somos. Pues el cerebro busca coherencia, no busca felicidad. Existe un principio muy estudiado y es que nuestro cerebro necesita coherencia mucho más de lo que necesita felicidad. Si durante años aprendiste que debes esforzarte el doble para merecer amor, buscarás pruebas que prueben esa historia. Si aprendiste que el dinero siempre desaparece o se acaba rápido, tu atención dirigirá a todo lo que confirme esa idea. Si creciste creyendo que decepcionar es peligroso, seguirás diciendo que sí cuando en realidad quieres decir que no. Y no es porque seas débil, sino porque tu sistema nervioso aprendió que esa estrategia aumentaba tus posibilidades de pertenecer. Y aquí aparece ese sesgo de confirmación. El cerebro presta mucha atención más a aquello que confirma sus creencias e ignora las contradice. Es como comprar un auto rojo y de repente empiezas a ver autos rojos por todas partes. No aparecieron de repente, siempre estuvieron ahí. Lo que cambió fue tu atención. Y con la identidad ocurre exactamente lo mismo. Si crees que no eres suficiente, encontrarás evidencia que incluso donde no la haya, la verás. Un silencio se vuelve rechazo, una demora se vuelve desinterés, un error, incapacidad, y pasarás por alto todas las señales que cuentan otra historia. Y no porque quieras sufrir, sino porque tu cerebro intentará mantener esa narrativa estable. Hay otra pieza de la que se habla muy poco en la manifestación y es el sistema nervioso, porque antes de que aparezca un pensamiento, tu cuerpo ya evaluó si es algo seguro o es algo peligroso. De acuerdo a la teoría poligabal, que se muestra que el sistema nervioso cambia la forma en la que percibimos el mundo, pues cuando el cuerpo se siente seguro vemos posibilidades, somos curiosos, creamos con facilidad, mientras que si vive en estado de alerta todo parece una amenaza, un correo parece un rechazo, una oportunidad un riesgo, y no porque en realidad haya cambiado algo, es porque cambió el estado desde el que observas. Y eso explica por qué algunas personas llaman ese misterio espiritual. Y a veces no dejamos pasar oportunidades porque no existan. Las dejamos pasar porque nuestro sistema nervioso aún no puede reconocerlas como seguras. Y esto aplica en absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Y es que en el cielo hablamos de frecuencia energética. Y en la tierra hablamos del estado fisiológico desde el que interpretas la realidad. En el cielo hablamos de vibraciones altas y en la tierra hablamos de regularte emocionalmente para que el miedo no tome tus decisiones. En el cielo hablamos de abundancia y en la tierra hablamos de sentir que puedes recibir sin culpa. En el cielo hablamos de manifestación y en la tierra hablamos de construir día tras día una identidad coherente con la vida que de verdad deseas. Porque la espiritualidad deja de ser una idea bonita cuando
transforma cómo respondes un lunes cualquiera. Durante una etapa de mi vida vivía revisando mi cuenta bancaria 15 veces al día. No importaba cuánto hubiera, era como si los números pudieran protegerme del futuro. Mi mente decía que era una persona muy responsable, pero en realidad era miedo disfrazado de planificación. Y un día me comencé a preguntar, si mañana tuviera todo el dinero que creo necesitar, ¿dejaría de sentir miedo? Y la verdad es que la respuesta fue que no, porque el problema nunca fue solo el dinero, era que había aprendido a vivir esperando que algo saliera mal, porque eso había aprendido. Entonces entendí, no basta con cambiar las circunstancias, también necesitamos transformar la manera en la que nuestro cuerpo aprende a habitarlas, porque es clave. Una persona puede vivir en abundancia y seguir sintiéndose escasa. Lo he visto muchas veces. Y no somos completamente fieles a nuestros objetivos, somos profundamente fieles a nuestra identidad. Piensa en alguien que quiere estar completamente sana. Compra libros, hace listas, pero cada noche vuelve a las mismas conductas. ¿Le falta información? Probablemente no. De hecho, le sobra. Lo que ocurre es mucho más profundo. Yo nunca he sido constante, yo siempre abandono, esto no es para personas como yo. Ese tipo de pensamientos. Y mientras esa identidad permanezca, cada nuevo hábito se sentirá como intentar ser otra persona. Por eso nos cuesta tanto cambiar, porque el cerebro interpreta cualquier tipo de cambio profundo como una amenaza a la identidad que construyó por años. James Clear lo explica. Los hábitos duraderos no nacen de la motivación, nacen cuando empiezas a actuar como la persona que deseas convertirte. Es neuroplasticidad. No cambias porque un día haces algo distinto, cambias cuando repites una y otra vez hasta que tu mente deja de decir estoy intentando y solo es así soy yo. Imagina, de repente aparece una oportunidad, conoces a la persona adecuada, llega un trabajo y pensamos, uy, Dios o el universo me envió. Quizás sí o quizás tu atención cambió. William James dijo, mi experiencia es aquello a lo que decido prestar atención, pues vivimos rodeados de miles de posibilidades, pero solo vemos las que nuestro cerebro está preparado para ver. Un emprendedor ve oportunidades donde otros ven problemas. Un músico escucha matices que otros no perciben. Lo mismo pasa con la esperanza, con el amor y con la abundancia. Cuando tu identidad cambia, lo que cambia es lo que eres capaz de reconocer. No porque el universo empezó a enviarte cosas nuevas, sino porque por fin puedes ver lo que antes pasaba frente a ti y lo ignorabas. En el cielo hablamos de abrir caminos y en la tierra hablamos de ampliar a qué prestas atención. En el cielo hablamos de sincronicidades, señales. Y en la tierra hablamos de una mente que ya no está sobreviviendo y puede reconocer oportunidades en todas partes. En el cielo hablamos de milagros y en la tierra hablamos de pequeños cambios sostenidos que nos dan resultados que antes nos parecían imposibles. Porque la vida cambia dos veces, primero por dentro y después, solo después por fuera. Recuerdo una mañana en Asia trabajando desde una cafetería, donde sentía mucha incertidumbre y miedo y tenía la tentación de dejar todo ahí y me decía, cuando tenga más seguridad voy a empezar con esto. Y apareció una pregunta en mí. Pensaba, ¿y si la seguridad llega después del paso? Respiré, abrí de nuevo el documento y trabajé. Y ese día no hubo ningún milagro, ni siquiera uno silencioso. Solo dejé de sentirme lista para empezar a hacer algo. Y mirando atrás, muchos cambios importantes en mi vida empezaron así. No con ausencia de miedo, sino con una decisión tomada mientras el miedo estaba sentado ahí a mi lado. Es como el concepto de mindset de crecimiento, mentalidad fija. Los errores son prueba de incapacidad. Mentalidad de crecimiento. Los errores son información. El error deja de ser sentencia y se vuelve entrenamiento. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque ya no necesitas demostrar que eres suficiente, solo necesitas seguir aprendiendo y no pasa nada si te equivocas. Quizás eso también sea manifestar, no convencer al universo de que te dé una vida distinta, sino convertirte en alguien que deja de huir de todo lo que puede enseñarte a crecer. Si la identidad fue aprendida, también puede transformarse. Y ocurre cada vez que eliges actuar desde la persona que deseas ser, en lugar de obedecer siempre a tu miedo. Hay una imagen que llega a mí. Es la de un jardinero. Ningún jardinero le grita a una semilla para que florezca. No la desentierra cada mañana. Hace algo mucho más sabio. Prepara la tierra, la riega, la protege, confía, espera. Pero vivimos muchas veces al revés. Plantamos una intención y al día siguiente nos preguntamos qué pasa y por qué no sucede nada. Pero la naturaleza nunca tuvo prisa. Un árbol
puede crecer, puede pasar años sin crecer de forma visible mientras crece de forma subterránea. Y cuando emerge lo hace rapidísimo, porque estuvo preparándose. Quizás nuestra vida funciona igual. Muchas transformaciones son invisibles durante mucho tiempo y eso desespera al ego, porque el ego ama los resultados y el alma ama los procesos. El ego pregunta cuándo llegará y el alma pregunta en quién me estoy convirtiendo mientras llega, porque hay que disfrutar el viaje. ¿Cómo se ve la manifestación en la Tierra? Para mí se ve respondiendo esa llamada incómoda. Se ve enviando tu trabajo aunque tengas miedo al rechazo. Se ve administrando mejor el dinero antes de tener más. Se ve diciendo, no sé cómo terminará, pero sí sé cómo quiero caminar mientras se escribe. Hay algo clave, y es la confianza rara vez aparece antes de actuar, aparece después de pequeñas experiencias de éxito. No esperamos confianza para movernos, nos movemos y el movimiento construye confianza. Esperar a sentirte listo es una trampa. La preparación absoluta no existe, existe la decisión de empezar. En el cielo hablamos de abundancia y en la tierra significa administrar con sabiduría lo que ya tienes. En el cielo hablamos de confianza, de creer, y en la tierra significa dejar de revisar compulsivamente si todo saldrá como tú esperas. En el cielo hablamos de fe, en la tierra significa seguir sembrando estaciones sin frutos. En el cielo hablamos de propósito, y en la tierra significa hacer lo que debes, lo que sabes que debes hacer aunque nadie te aplauda. Porque quizás Dios no transforma tu vida solo cambiando circunstancias. Muchas veces la transforma cambiando primero el corazón desde el que vives. Yo esperaba una señal para seguir un proyecto. Quería una certeza absoluta y cuanto más esperaba, más inmóvil me quedaba. En una meditación comprendí que quizás la señal que esperaba era el paso que no había dado. Fue incómodo porque significaba asumir mi responsabilidad. Era más fácil pensar que el universo no me estaba respondiendo que aceptar que yo posponía lo que ya sabía que debía hacer. Ese día entendí que la fe no es siempre esperar, muchas veces es caminar sin todas las respuestas. Y cada paso empezó a mostrar el siguiente. No porque el camino apareciera por completo, sino porque la claridad visita a quien ya empieza a caminar. La transformación más profunda no ocurre cuando cambian las circunstancias, ocurre cuando cambia la persona que las habita. Cambia la pregunta. En lugar de ¿qué quiero manifestar? Te propongo que preguntes ¿quién necesito ser para sostener lo que deseo recibir? Primero observa. Un día entero mira tus decisiones pequeñas. ¿Cómo respondes cuando no contestan un mensaje? ¿Cómo te hablas cuando te equivocas? ¿Cómo reaccionas ante un gasto inesperado? Ahí se empieza a revelar la identidad que practicas, no la que decides tener. Segundo, pregunta. Ante una decisión importante, haz una pausa. Esto nace del miedo, esto nace del amor, porque el miedo se disfraza de prudencia, de perfeccionismo, de lógica. Nota cuando una decisión protege tu vida y cuando solo protege una identidad que ya te quedó pequeña. Y tercero, encarna. No esperes a ser esa persona por completo. Actúa como ella en algo pequeño. ¿Deseas paz? Respira antes de responder. ¿Deseas abundancia? Administra con respeto y amor y gratitud lo que ya tienes. ¿Quieres un propósito? Haz tareas que pospones. La identidad cambia cuando haces algo ordinario de forma consistente. Te propongo un ejercicio. Escribe una carta desde la persona que ya integró todo lo que anhela. Empieza por gracias por no haberte rendido y describe cómo vives, cómo respiras en la incertidumbre, cómo tratas a otros, cómo administras el dinero, cómo te levantas. Y léela lento y elige una sola acción coherente con esa persona, con esa identidad, que se construye con pequeñas decisiones repetidas hasta que se sienten como hogar. Dejé de creer que el universo espera las palabras perfectas. Creo que responde a la coherencia. En mi experiencia, a la dirección en la que caminas cuando nadie mira, a las decisiones que tomas con miedo presente, a cómo sostienes tus valores cuando es más fácil abandonarlos. Por sus frutos los conoces, no por los discursos, porque los frutos hablan de raíces y las raíces de lo que alimentas cada día. Tal vez manifestar nunca fue convencer al universo, tal vez fue dejar de dividirte, que lo que piensas, sientes, dices y haces caminen en la misma dirección. Y cuando eso sucede, sucede algo extraordinario. Y no porque la vida deje de tener desafíos, no, sino porque tú dejas de vivir en guerra contigo mismo.
y descubres que muchas puertas no estaban cerradas, solo intentabas abrirlas desde una versión de ti que aún no podía atravesarlas. Y cuando esa versión se transforma, las oportunidades aparecen, las personas llegan, todo se aclara. Y no porque el universo o Dios cambió de opinión sobre ti, no, sino porque dejaste de vivir como alguien que duda constantemente de su valor. Quizá esa sea la manifestación más profunda, no conseguir todo lo que deseas, sino convertirte en una persona cuya forma de vivir ya es expresión de lo que buscaba. Porque al final el universo no responde a nuestros deseos, responde a cómo elegimos habitar cada instante. Y cuando la coherencia se vuelve tu forma de caminar, descubres que el cielo nunca estuvo al final del camino. Había empezado a abrirse con cada paso que dabas sobre la tierra.